7 en punto. Es domingo en RCN y nosotros llegamos cargados de primicias, historias e investigaciones en esta, la hora de todos. Revisemos los titulares. Aunque lo haya negado varias veces, Marta Peralta sí se reunió con Olmedo López en gestión del riesgo. Tenemos las pruebas y esta noche las revelamos. Primicia en este domingo de Noticias RCN. Es muy grave la situación en Biotá. Cientos de personas están afectadas por las inundaciones. Las lluvias no dan tregua. ¿Qué pasa con el hambre en Bogotá? En la capital, el 13% de la población vive con inseguridad alimentaria. En minutos, informe especial. Catherine Miranda y Carolina Arbeláez estuvieron en Washington denunciando ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la situación en Colombia. ¿Qué pasó en esa visita? ¿Hablaron del presidente Gustavo Petro? Esta noche, ambas congresistas hablan con nuestro director, José Manuel Acevedo. Bienvenidos. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN, la hora de todo. Ya en varias ocasiones la senadora del Pacto Histórico, Marta Peralta, ha negado haberse reunido con Olmedo López en la Unidad de Gestión del Riesgo. Sin embargo, la cosa podría no ser tan así. Hoy no solo revelamos las declaraciones de Olmedo López confirmando dicho encuentro, sino que tenemos también el registro de entrada de la senadora y un contratista a gestión del riesgo. Enlacemos a esta emisión a nuestro director judicial, Felipe Quintero. Felipe, con estas pruebas de por medio, ¿qué viene entonces ahora para Peralta en el proceso? ¿En qué va la investigación en su contra? Muy buenas noches. En primicia, Noticias RCN tiene todas las pruebas que ha recaudado la Fiscalía contra la senadora Marta Peralta en la investigación por la Unidad de Gestión del Riesgo. Por todo este escándalo de corrupción, ahora las tiene en su despacho la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, quien se espera que en las próximas horas aperture una indagación preliminar contra la senadora para determinar si cometió o no delitos. Hay documentos, declaraciones, incluso la minuta de entrada a la Unidad de Gestión del Riesgo. A continuación, les mostramos el expediente de la Fiscalía contra Marta Peralta. Y llega con unos amigos de la senadora Marta Peralta y me dice que ellos son propietarios de maquinaria amarilla, que se los contrate para La Guajira. ¿Y quién le pide que le ayude con ese contrato es ella, Marta Peralta? Sí. Son más de 4 horas de interrogatorio en la Fiscalía del testigo estrella Olmedo López, en las que menciona cómo se habría dado una millonaria contratación de 2.125 millones de pesos para la recuperación de jagüeyes en Riohacha, La Guajira. Presuntamente, la senadora del Pacto Histórico habría tenido un papel determinante en esa contratación. Todo se remonta a una reunión que documentó Olmedo López el 19 de septiembre del 2023 en las instalaciones de la Unidad de Gestión del Riesgo. En septiembre de 2023, la senadora pide una cita para que la atienda en la UNGRD y llega con unos amigos de la senadora Marta Peralta y me dice que ellos son propietarios de maquinaria amarilla, que se los contrate para La Guajira. El ingreso de la senadora quedó registrado en la siguiente minuta de la entidad obtenida por Noticias RCN en poder de la Fiscalía. Queda acreditada la entidad de donde viene. Sin embargo, no llegó sola. También aparece en el documento el nombre del contratista Jorge Riscala Mubdi. Acá aparece como supuestamente miembro del Senado. Pero lo que definimos ese día era que les íbamos entonces a contratar para el mantenimiento de jagüeyes. Los señores son Jorge Riscala y Sam Riscala. Según Olmedo López, la senadora Peralta de Pieyú le hizo una solicitud especial.
pues, terminada la reunión con una senadora que me pidió que contratara a esas personas, que eso iba a ayudar mucho en su campaña, en el proceso, en el territorio. Después de esa solicitud, Olmedo López tomó decisiones. Y yo remito al subdirector de manejo de Sneider Pinilla para que entre en contacto con la senadora Marta Peralta, saque adelante una contratación para ella. Y esos contratistas de maquinaria amarilla que ella le presentó finalmente fueron contratados. La orden de proveeduría SMD 65MQ 189-2023. La orden de proveeduría a la que se refiere Olmedo López es esta del 25 de octubre del 2023, que tiene como objeto suministro de obras de maquinaria amarilla y volquetas para la respuesta y recuperación de los eventos acaecidos en el territorio del municipio de Riohacha, departamento de La Guajira. Y aparece como proveedor autorizado Inversiones IRL SAS, con un contrato de 2.125 millones de pesos, en los que se especifica 7.500 horas de maquinaria amarilla. Noticias RCN buscó en la Cámara de Comercio del Huila y la empresa tiene su sede en Neiva, y en la razón social de la empresa aparece como representante legal Riscala Lozano Isaac Francisco. Es el mismo mencionado por Olmedo López y la Fiscalía en el proceso. Hablamos de una empresa de Neiva que sería la encargada de desarrollar obras de ingeniería en Riohacha a 1.190 kilómetros de su sede principal. En su actividad económica se especifican varias labores como construcción de obras de ingeniería civil, y también se detalla otra actividad distinta a la de maquinaria amarilla. Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio en establecimientos especializados. Una cámara de Noticias RCN fue a la dirección registrada en Neiva, encontrando una casa esquinera, y por ningún lado dice el nombre de Inversiones IRL SAS. Golpeamos la puerta. No obtuvimos respuesta para saber cuál ha sido el futuro de la ejecución de esa orden de proveeduría. Apreciado televidente, usted se estará preguntando qué es una orden de proveeduría. La misma pregunta la hizo la fiscal María Cristina Patiño en el interrogatorio. Olmedo López, sin ambigüedades, lo explicó. ¿Y eso era por selección directa o por invitación a cotizar? Orden de proveeduría es a dedo. Y después surgió una nueva pregunta en el interrogatorio. Y ella le precisó por qué era Isaac Francisco Riscala. Amigos del proceso. Amigos. Tras esta decisión, Sneider Pinilla, subdirector de manejo de desastres, sería el vehículo para canalizar el supuesto contrato a Edo. Quiero felicitar también por todo el ánimo que tienen y el desborde y toda la acción que están haciendo en este departamento y en otros del país. Y no fue la única orden que habría recibido Sneider Pinilla de Olmedo López. Según lo dicho en la Fiscalía, habrían existido más solicitudes de la senadora del Pacto Histórico. Independientemente al contrato de máquina amarilla, Olmedo López le mencionó a la Fiscalía que la senadora habría tenido algún tipo de molestia con la gestión de la unidad. Había tomado nota, ella me había dictado municipios, personas que tenían para que le diéramos contratación, y yo le había pasado a Sneider, y según ella ese día eso no había avanzado. Este expediente, revelado por Noticias RCN, ya fue enviado por la Fiscalía a la Corte Suprema de Justicia por la competencia, es decir, la jurisdicción encargada de investigar y juzgar a los miembros del Congreso de la República. ¿Qué pasó entonces con esos contratos? ¿Realmente la empresa tenía esa maquinaria amarilla? Pues quedan más preguntas que la Fiscalía investiga, y nosotros buscamos a la senadora Marta Peralta. No obtuvimos respuesta. Es momento de hacer un cambio de tema porque es muy delicada la situación en Biotá, Cundinamarca. Las lluvias ya dejan cientos de afectados por las inundaciones, y donde la gente nos necesita siempre. Esta noticia es RCN. El informe es de Angélica Arango. Sobre las 4 de la mañana, la red de alcantarillado del municipio de Biotá, Cundinamarca, colapsó. Se le sumó el desbordamiento de la quebrada de la San Juana, y 9 de 15 barrios del municipio quedaron así. Ya 3 veces nos ha metido la quebrada y nadie ha salido con nada. No ha habido ninguna ayuda. Los habitantes son los más afectados. La vez pasada quedamos sin nada. Y entonces ahorita ahí está colgadita, ahí puede entrar y mire, mija, que ahí están los chilitos colgaditos en un lazo. ¿Qué podemos hacer más? Y aburrida, cada año la misma historia. Cada año toca volver a comprar todo porque se daña. Entonces, que nos arreglen este problema, la verdad. Y es que precisamente los habitantes le piden al alcalde y al gobernador un muro de contención, pues no es la primera vez que ocurre esta tragedia.
y que por favor nos colaboren con la cuestión del muro, que eso es una cosa importantísima aquí en el municipio de Biotá, Cundinamarca, barrio Gaitán. Ya el gobernador de Cundinamarca el año pasado estuvo acá, hizo un compromiso con el municipio de Biotá para la construcción del muro del barrio Gaitán. Están en estudios y diseños, ya están los estudios y diseños, estamos en proceso de contratación por parte del IQ. El municipio, que queda a 3 horas de la capital y que tiene más de 15.700 habitantes, se recupera de la emergencia, junto con el ejército y las autoridades. 7 de la noche, 10 minutos. Un saldo de 130 familias afectadas dejó el desbordamiento del río Turbo en la vereda Yarumal, en Antioquia. El agua también destruyó cerca de 90 hectáreas de cultivos, en su mayoría de plátano y maíz. La alcaldía de este municipio ya evalúa la alternativa de trasladar a las familias a otro sitio, donde puedan estar más seguras. Y hoy tenemos que alzar una voz de alerta por los niños en Santander. Empezamos en Cimitarra, donde un adolescente de apenas 15 años fue aprehendido luego de ser señalado de abusar a una menor en condición de discapacidad. En San Vicente de Chucurí, una niña de tan solo 7 años fue abusada por un adulto mayor de 86 años que fue capturado mediante una orden judicial. Y en la vereda Aguas Blancas del municipio de Sabana de Torres, un hombre de 38 años fue capturado por orden de un juzgado local. Según las investigaciones, el abusador se ganó la confianza de la menor y le ofrecía regalos para que no le contara a su familia. En Colombia, más de 5 millones de personas viven en condición de hambre. La situación es verdaderamente crítica y aunque usted crea que eso solo pasa en las regiones más apartadas, pues Bogotá, la capital del país, no es ajena a la situación. Informe especial de Paula Sabogal. A veces me siento frustrada, me siento desanimada, que no quisiera seguir con todo esto. A veces siento que no puedo más, pero el que me da ánimos es mi hijo. Sonia y Liz son las caras de una sombra silenciosa que acecha a 1.1 millones de personas en Bogotá, la inseguridad alimentaria. Son madres valientes que se desmoronan ante la cruel realidad del hambre, que no solo es la falta de comida, sino una condena invisible que amenaza la vida de sus hijos. Para Sonia, el día a día transcurre intentando conseguir lo mínimo mientras su hijo paga el precio más alto. Pues yo le doy una huepanelita en la mañana y en la tardecita, pues si yo tengo, le compro un cuartico de pollito, le tengo alguito de suplemento, porque allá pues me le dan alguito en el colegio, pero a veces me toca solo llevarle una botellita de agua porque no tengo para más. Liz espera un bebé y tiene una niña de 6 años por quienes no se permite desfallecer. Se me dificulta demasiado darle a mi niña un desayuno por allá al colegio. Ahorita la tengo sola en la casa porque tengo que me la cuide. Y como digo, en ese momento está enferma, tiene fiebre y me toca dejarla en la casa solita. Encontraron en el camino un ángel, una mujer que como ellas ha vivido con la angustia diaria de no saber si tendrán suficiente comida para el día siguiente. El día a día luchar por ellos y todo me da como la fuerza y el valor para luchar por la gente que también ha pasado como por la situación que yo he pasado. Y ahí vamos. Con su fundación en honor a su hija víctima de un cáncer terminal y siguiendo su legado de servir, Sandra ayuda a más de 500 familias solo en la localidad de Tunjuelito, especialmente a madres de cabeza y a sus hijos, consciente del impacto que tiene la desnutrición en los más pequeños. Trato de buscar ayudas, que en estos momentos las estoy buscando, tocando puertas, puerta a puerta, buscando ayudas para mi gente, pues ya que en el momento nosotros no contamos con ayuda de nadie, absolutamente de nadie. Un niño en desnutrición, en la primera etapa de su vida, que es cuando se forma el cerebro, cuando sea adulto va a tener un 15% menos de coeficiente intelectual, un 54% menos de ingresos de su vida en la adultez, de su vida laboral. Las cifras son preocupantes. El 52% de la población bogotana se encuentra en una situación de seguridad alimentaria marginal. Esto quiere decir que son susceptibles de caer en inseguridad alimentaria ante cualquier situación adversa. El hambre y la pobreza afecta principalmente a las localidades del sur de Bogotá. Solo en el suroccidente de la ciudad, el 23% de los hogares vive en inseguridad alimentaria, mientras que en la zona suroriental el porcentaje alcanza el 17%.
hemos creado una bancada, la bancada de la lucha contra el hambre, y con ella presentamos unas proposiciones al Plan Distrital de Desarrollo para crear 50 comedores comunitarios nuevos, 50 comedores comunitarios nuevos que le van a llevar una cobertura de 77.000 personas que hay en este momento a 109.000. Aunque el distrito trabaja en diversas estrategias para mitigar la inseguridad alimentaria, en ojos como los de Sandra y Liz está la urgencia de una ciudad que no se puede permitir que este panorama siga oscureciendo. Y al sur de Bolívar hay que prestarle mucha atención. La situación de orden público, de por sí que ya es compleja, podría agravarse. Un informe revela los planes del ELN para tomarse ese territorio y hoy Giovanni Suárez nos lo presenta. En este documento reservado de las fuerzas militares conocido por Noticias RCN, se alerta sobre los planes que tiene el ELN para desestabilizar al sur de Bolívar y sacar de esa región del país al Clan del Golfo. Ataques selectivos contra la población civil y líderes sociales para incrementar la percepción de inseguridad y provocar desplazamientos masivos. El ELN está haciendo en el sur de Bolívar lo que ha hecho en el Chocó en su momento y lo que ha venido haciendo en diferentes departamentos, entre ellos norte de Santander. Entra en una confrontación abierta en su área de retaguardia estratégica, sur de Bolívar, Montecristo, Micomado, los campamentos históricos. Hablan no solo de incrementar las acciones terroristas, incremento de secuestros y amenazas dirigidas a comerciantes y transportadores para generar pánico y una crisis económica regional. Advierten incluso de campañas de desinformación, promoviendo la narrativa de un abandono estatal para presionar a organismos humanitarios y de derechos humanos a solicitar la intervención del ejército. De esta información ya tienen conocimiento las tropas, quienes tendrán despliegues militares ofensivos en puntos estratégicos del sur de Bolívar para frenar los planes que tiene el ELN en esa zona del país. 7 de la noche, 16 minutos. Momento de hacer una pausa aquí en Noticias RCN. Pero esperen en tan solo minutos la entrevista de nuestro director José Manuel Acevedo con las congresistas Catherine Miranda y Carolina Arbeláez a propósito de su visita a Washington, D.C. ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pausa y ya volvemos. Es hora de las noticias del mundo. El presidente Donald Trump endureció su tono con Rusia. En entrevista con NBC News dijo estar enfadado porque Vladimir Putin cuestionó el liderazgo de Volodymyr Zelensky en Ucrania. Incluso sugirió que impondría aranceles secundarios al petróleo que exporte Moscú si no alcanzan un acuerdo de alto el fuego. Pues en esta misma entrevista Trump no descartó buscar un tercer mandato, aunque dijo que era muy pronto para pensar en ello. Son estremecedores los testimonios de quienes sobrevivieron al mortal terremoto en Myanmar, que deja al menos 2.700 muertos en ese país y 18 en Tailandia. Pues testigos relatan que ha sido la peor experiencia de sus vidas y en este informe, Paola Scoitia nos cuenta la historia de un par de turistas rusos que duermen en la calle, como muchas personas, desde que ocurrió el temblor. Absoluto dolor produce para este turista ruso y su amigo ver los estragos del devastador terremoto en Myanmar. A cada paso quiero llorar por lo que está pasando aquí. Ravil describió el miedo que sintió al pensar que podría morir cuando la tierra se sacudió el viernes. Duró aproximadamente 1 minuto. Cuando terminó, los muros del palacio y algunos otros edificios se derrumbaban. Había polvo por todas partes. Tras presenciar varios derrumbes entró en pánico, pero con sus propios ojos la destrucción lo dejó en shock. En el momento sentí un miedo irreal. Vimos que se habían derrumbado muchos rascacielos. Desde entonces han tenido que dormir en las calles, que ahora parecen una zona de guerra. Entre tanto, la ayuda sigue llegando desde India, China, Singapur, Rusia y recientemente Israel, que se sumó a las labores en Bangkok con el envío de un equipo de expertos del ejército. La OMS, que declaró el terremoto como emergencia de alto nivel, busca urgentemente una financiación de $8 millones para atender el desastre. Y la Unión Europea dijo estar lista para responder de forma unida a las medidas arancelarias anunciadas por Donald Trump al acero y el aluminio. Así lo señaló el canciller de Alemania, Olaf Scholz, quien también manifestó su apoyo a Canadá en medio de las tensiones con Washington. Como Unión Europea responderemos a la política aduanera de Estados Unidos con claridad y determinación como el espacio económico más grande, con mayor población, con gran poder económico y con todas las oportunidades de acción que ello conlleva, pero al mismo tiempo firmemente dispuestos en todo momento a defender el compromiso y la cooperación.
No piensan igual, de hecho son de partidos políticos distintos, pero hoy las une lo que ellas llaman la defensa de la institucionalidad en Colombia. Les preguntamos a dos congresistas que recién llegan de Washington, ¿qué pasó en esa visita? Caminen con nosotros. Señoras congresistas, me da mucho gusto tenerlas aquí en Noticias RCN, recién desempacadas de Washington, hay que decirlo. Nos bajamos del avión automáticamente. Las cogí una vez para que se vinieran para acá, pero es que así es que toca, en caliente la situación. Una agenda muy productiva. Bueno, pues quiero comenzar por ahí preguntándoles, ¿es tan grave la situación y lo que está pasando con el gobierno colombiano que les tocó de todos los partidos políticos irse a una comisión de congresistas a Washington? Bueno, yo creo que es absolutamente innegable la situación que hoy está viviendo el país, no solamente con el Congreso de la República, sino también con las Cortes, los medios de comunicación, entonces como la Contraloría, Registraduría, Consejo Nacional Electoral, se está socavando muchísimo la democracia, el Estado Social de Derecho. Y nosotros fuimos a Washington un poco a poner alertas frente a lo que está pasando en términos del no respeto a la separación de poderes, no acatamiento a los fallos de las Cortes y la violencia, hostigamiento, amenazas constantes que recibimos quienes pensamos diferentes al gobierno de Gustavo Petro. ¿Tan grave es la cosa? Claro, José, es que hay una clara persecución por parte del señor presidente de la República a la oposición, particularmente contra las mujeres de la Comisión Séptima del Senado, quienes archivaron la reforma laboral por falta de concertación y con argumentos por falta de estudios técnicos y financieros, y resulta que pues el presidente lo que ha hecho es emprender una persecución, un hostigamiento contra la Comisión Séptima, contra los congresistas que hundieron la reforma laboral, pero particularmente también contra la oposición, contra todo el que piense diferente y pueda discernir o pueda cuestionar al gobierno. Y también lo que vemos es que hay una persecución institucional contra las Cortes, contra la prensa. Bueno, este ha sido el actuar del señor presidente y es el comportamiento que pues no podemos tolerar y que por supuesto nos llevó a pedirle garantías a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo saco aquí el celular para ver un trino del presidente Gustavo Petro que hace alusión directa a ustedes. Que quede en la memoria de todos los colombianos. Estos congresistas, y ponen la foto de ustedes, fueron a buscar la destrucción de la tranquilidad económica y democrática de Colombia. Con Estados Unidos habrá una relación de tú a tú, respetándose entre las partes. No se necesitan cipayos, dice el presidente. ¿Qué opinan de eso? Bueno, que quede y que está en la memoria de todos los colombianos que el presidente Gustavo Petro, cuando era senador, fue en innumerables ocasiones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a pedir garantías por sus derechos políticos, su derecho a la oposición, y hoy le parece absolutamente gravísimo que lo hagan. Segundo, yo sí recuerdo cuando estuvo ante el Parlamento Europeo, José, pidiendo que se dañaran las relaciones económicas de Europa con el país porque había una persecución hacia él. Eso es lo irresponsable y nosotros no solamente fuimos a pedir de verdad garantías para que haya una democracia y una posibilidad de crítica en este país, sino que adicionalmente fuimos a pedirle al Congreso de Estados Unidos que lo piensen dos veces antes de sancionar a Colombia. Es decir, no se fueron a hablar mal de Colombia, como dice el presidente. ¿Qué vamos a hablar mal de Colombia? Colombia es un país absolutamente lleno de gente pujante, empresarios que quieren sacar adelante este país. ¿Y que hablamos nosotros con los congresistas de Estados Unidos? Mire, les pedimos, vengan, no nos desertifique. Entendemos que se ha aumentado muchísimo los cultivos ilícitos, la producción de cocaína en Colombia, que tenemos hoy una presencia casi del 70% de los municipios de Colombia de grupos armados ilegales. Sin embargo, que este gobierno va a terminar. Fue un llamado a la tranquilidad también en Estados Unidos, que este gobierno va a terminar. ¿Y qué les decían, representante Carolina? Porque yo me acuerdo, como dice la representante Catherine, que el presidente en su momento fue allá y le dieron la razón al presidente Gustavo Petro. Lo que hacía
Gustavo Petro y la izquierda cuando eran oposición, iban a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte de Derechos Humanos, iban a los organismos internacionales, hacían relaciones interparlamentarias. Es que eso fue prácticamente lo que nosotros fuimos en el marco. ¿Pero ustedes bolas en esta visita? Yo sí creo que fue muy importante estas reuniones que tuvimos, esta agenda que tuvimos y que tuvo un propósito claro, y era lograr estrechar relaciones con los congresistas de Estados Unidos. Es que esto no es nada diferente a lo que se ha hecho en épocas anteriores. Entonces, sí, pero para eso no está la Cancillería del país, de Colombia. Porque no estamos reunidos Congreso con Congreso. Eso es completamente normal y pasa todo el tiempo. Lo que pasa es que estamos acostumbrados ya al tono del señor presidente, nos estamos acostumbrando. No, a Gustavo Petro no le tenemos miedo y podemos hacer nuestro ejercicio parlamentario con toda la tranquilidad, que lo que fuimos a hablar con los congresistas en Estados Unidos era precisamente hablar bien de Colombia, a dar la confianza, a decirles, aquí estamos haciendo relacionamiento y fortaleciendo nuestras relaciones y hablando de seguridad, hablando de inversión, que fue uno de los puntos que tratamos en la mesa para generar esa confianza que se necesita. Por supuesto que uno de los temas que trataron fue la certificación. Nosotros estamos muy preocupados por lo que está pasando y pues que se avecina y ya está anunciado de que Colombia puede quedar desertificada precisamente por el aumento de los cultivos ilícitos. Entonces, pues un poco para generar esa confianza y decir, miren, aquí estamos a punta de una época electoral, nosotros nos estamos uniendo como líderes políticos y espérenos que además yo siento que pues ese es un papel que además tiene que jugar muy importante el gobierno ahí de generar la confianza para que no nos desertifiquen. También circuló unas imágenes de unos colombianos que estaban protestando por su visita a los Estados Unidos y las llamó cobardes. ¿Cómo fue eso? De ninguna manera cobarde. Lo que sucede es que lo que vimos fue una de las prácticas continuas del presidente Gustavo Petro, donde pudimos identificar varios miembros de la Embajada de Washington ahí frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también nos hubiera encantado hablar con ellos. Miren una cosa, ustedes dos hacen parte de colectividades, de partidos políticos distintos, piensan distinto en muchos temas. Pero en esto uno los ve unidos, y no solamente a ustedes dos, sino a los congresistas que fueron a Washington. ¿Qué los une? Porque mucha gente hasta ahora pueden decir la rabia a Petro, el odio a Petro. ¿Qué las une en realidad en un momento y en una coyuntura como esta? Hoy defender la democracia. Es que defender la democracia no es un delito, es un deber que tenemos nosotros como congresistas y yo creo que todos los ciudadanos. Fíjese usted que el presidente Petro habla de un bloqueo institucional y yo me pregunto, José, ¿cuál es el bloqueo institucional cuando han pasado más de 15 iniciativas del gobierno nacional? Cuando se aprobó, el Congreso de la República le aprobó la reforma pensional, le ha aprobado la reforma tributaria, la primera reforma tributaria que presentó, el plan de desarrollo, avanza, se aprobó la jurisdicción agraria, pero avanza la reforma agraria con la concertación de la oposición, la reforma a la justicia que también avanza concertada con la oposición. Entonces yo no sé qué habla el presidente Gustavo Petro cuando simplemente pues una reforma que no tiene la concertación que se necesitaba y que claramente para nosotros es un riesgo por los empleos y los trabajos que se pueden perder, pues entonces ahora llama a consultas populares y arma pues semejante show. Todas hemos sido víctimas del matoneo, de la incitación a la violencia por parte del presidente Gustavo Petro. Yo soy partido de gobierno, ella es de oposición, habían otras mujeres congresistas independientes. Sin embargo, todas nos encontrábamos en que hemos sido vulneradas en nuestro ejercicio parlamentario de control político y independientemente de cómo yo piense diferente a Carolina, yo creo que sí nos tiene que unir a nosotras es el resguardar y salvaguardar no solamente la democracia, sino la independencia de poderes. Congresistas, ¿qué creen que viene en el próximo año de gobierno? ¿Cómo ven ustedes a Gustavo Petro el próximo año? Que vemos que el tono del presidente va subiendo cada día más. Y eso es porque se aproxima la época electoral. El presidente prácticamente entró en modo campaña, ya se le olvidó gobernar. Bueno, nunca ha gobernado, pero digamos que hoy ya se desconectó completamente de los problemas del país. Ese está modo campaña, precisamente promocionando y convocando a la consulta popular, que no puede pasar en el Senado de la República, que no le podemos tener miedo a Gustavo Petro, que es una consulta que vale más de 700.000 millones de pesos y no nos podemos someter a eso. ¿Cómo ve usted al Gustavo Petro del próximo año, del año que viene? Me voy como predicción a Alejandro Gaviria. A ver, hágale. Bueno, yo siento que va... Perdón, una mujer que votó por Gustavo Petro, ¿no? Sí. Hay que decirlo. Petrista arrepentida, petrista arrepentida. No sé. Yo creo que realmente va a escalar el discurso violento hacia, digamos, hacia todo aquel que piense diferente.
si no le llega a pasar la consulta en el Senado de la República, lo que presiento es que va a llamar a las bases indígenas, campesinos, militantes de su partido a tomarse el Congreso de la República. A mí me asusta muchísimo el trino último que sacó esta semana Álvaro Leiva, diciendo que en su momento hizo las alertas necesarias antes de la toma del Palacio de Justicia y que hoy quiere hacer nuevamente esas alertas. Eso asusta muchísimo porque es una persona que conoce a Gustavo Petro y su relación, digamos, en torno a todo el conflicto armado. Entonces vemos un Catatumbo completamente desamparado, a pesar de que pidió una moción, una conmoción interior, pero adicionalmente vemos que ya hay unos focos que van a explotar en lo que es Cauca y Chocó. Entonces va a haber una conmoción, van a haber 1, 2, 3 conmociones interiores, muy posiblemente eso desestabiliza, y la ley es clara que se pueden suspender elecciones en medio de conmoción interior por tema de orden público o temas de emergencia. Entonces yo creo que tenemos que unirnos aún más como instituciones, Congreso de la República, defensa de las Cortes, defensa de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Lo que está en juego este año es el propio país, es la democracia, y siento que no nos podemos equivocar. Yo personalmente, de una vez anuncio, voy a hacer campaña en contra de la consulta. Creo que la línea debe ser la abstención 100%, no podemos caer en el juego del presidente Gustavo Petro. Tenemos que avanzar sin mezquindades, dejando los egos de lado, pensando en el país, en buscar unas candidaturas viables. ¿Arrepentida, como le dice Carolina, de su voto por Petro? Sí, hace muchísimo, pero lo que pasa es que estaba como, mi situación era difícil, Rodolfo, Gustavo Petro, pero siento que quien se equivocó no fui yo, ni fueron los 11 millones de colombianos que votamos por Gustavo Petro. Yo confío en las palabras de Gustavo Petro. Gustavo Petro defraudó a la ciudadanía. Mi voto fue consciente porque yo realmente quería cambios en términos sociales en este país. No se dio. Congresistas, última pregunta que le quiero hacer a las dos. ¿Sabes qué, José? Que me parece que lo que dice Catherine es muy valioso, pero adicional a eso, ¿sabes qué? Si yo no puedo todavía creer que hay gente que lo defienda. Gente que votó por Petro, confió en Petro, pero todavía lo sigue defendiendo después de ver semejante desastre y de todo lo que está pasando en materia de salud. Quiero contarles, además, que fue uno de los puntos que tocamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Los desacatos de Gustavo Petro a los fallos de la Corte Constitucional que le obliga a pagar los presupuestos y a girar los recursos para la salud, para poder atender a los pacientes de alta complejidad y poderle dar los medicamentos que hoy es la crisis que estamos viviendo en Colombia. Les propongo un último ejercicio. Háblenles a los que las critican, a los que les dan palo, a los que en el caso de Carolina dicen esta es una congresista facha, que lo único que quiere es desaparecer a Petro para volver otra vez al pasado, que defiende los intereses de los ricos y poderosos del establecimiento. ¿Qué le dice a esos que a lo mejor viéndola están tuiteando en tiempo real tipo de cosas? Razonabilidad. Yo creo que no hay que caer en ese juego de polarización y división. Yo creo que hoy lo que amerita el país de verdad es que nos unamos en un solo propósito, en el propósito de recomponer el camino, de salvar el país, de defender la democracia. Yo creo que ese es el camino que necesitamos para Colombia y que es en el que debemos estar todos montados. Hábleles a los que le dicen que usted es una volteada, que se vendió a la derecha, que dejó pues tirados a todos sus electores, que tan amiguis de Benedetti por chat. ¿Qué les dice a todos esos? A nosotros nos vendieron una idea de renovación, de cambio, de no todo vale, de recursos públicos, recursos sagrados, y efectivamente hoy lo que estamos viendo en el gobierno de Gustavo Petro es exactamente lo mismo que criticamos en gobierno Santos, en gobierno Duque, en gobierno Uribe. Más allá de las personas, tenemos que pensar en un país, tenemos que pensar en unas luchas que hoy no han sido resueltas en el gobierno de Gustavo Petro y que no pueden desaparecer en los próximos gobiernos. ¿Qué tal las terminamos viendo ahí votando por el mismo? Puede ser. Puede pasar, pero no. Mire, yo creo que es que precisamente esa es la invitación, a no caer en ese juego de la polarización entre la derecha, que es que usted es de derecha, usted es de izquierda, usted es de centro. Nosotros tenemos una congresista muy pila que es digamos que se denomina como de la izquierda, se autodenomina de izquierda, que es Jennifer Pedraza, y es una mujer que hoy dice y llama también a la unidad. Entonces yo sí creo que aquí lo importante es tener claro de que nuestro propósito tiene que ser la unidad nacional. Ustedes dos, de verdad, pueden no pensar igual en muchos temas,
pueden no votar seguramente por el mismo candidato presidencial en 2026, pero se respetan. Aquí hay diálogo, aquí hay respeto, aquí hay argumentos. Y eso es lo que queremos ver de todas las orillas y de todas las esquinas, por Dios. Hacer hoy al presidente, José, un llamado muy importante a Gustavo Petro, y es a eso, al respeto, a que el diálogo tiene que estar ahí. Él es el primero que convocó supuestamente una mesa de diálogo nacional. Nunca pasó. Más allá de la política y más allá de las diferencias, creo que hay algo que nos une a todos, a Carolina y a mí, y a todos los colombianos, y es sacar adelante este país. Carolina y yo no nos encontramos en cosas muy puntuales, pero créanme que, por ejemplo, el trabajo que nosotros hemos hecho en términos de mujer, en términos de niñez, en términos de responsabilidad fiscal, es de admirar. Yo admiro profundamente a una mujer como Carolina, y así como Carolina a muchas mujeres que no piensan como yo, y no quiere decir que porque pensemos diferente nos tenemos que volver enemigas. Pues muchas gracias por atender esta invitación y ya veremos qué les dice la CIDH y cómo resulta en términos reales esa gira que ustedes hicieron por Estados Unidos. Gracias, congresistas. Gracias, José, por la invitación. Hasta aquí esta emisión de Noticias RCN. Gracias por habernos acompañado. Los invitamos a que se queden con nuestra programación. Ya llega la Casa de los Famosos y recuerden que el domingo no es el último día de la semana, es el primero. Feliz noche para todos.